bendición de la luz nos envuelva y proteja. Invocamos a los guardianes y protectores, a los espíritus de luz, para que alejen todo mal de quienes escuchan. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que esta oración sea tu escudo, para que ninguna entidad cruce del otro lado. Esto es Tengo Miedo Cielo. Bienvenidos al episodio número 10 de Tengo Miedo, el nuevo podcast de terror. Mi nombre es Antonio Corona. Gracias por acompañarnos. Gracias por sus comentarios. Debo confesarles algo. Me encantan las historias de terror. En este podcast les relataré 2 historias en cada episodio. Relatos que he encontrado en libros y sobre todo en internet. Historias que muchas personas aseguran que son reales y que espero, sinceramente, los asusten. Este espacio no busca probar ni desmentir nada. Solo quiero que lo disfruten, que se dejen llevar y recuerden algo. A veces basta con que una sola historia sea cierta para entender que no estamos solos. Dicho esto, vamos pues con nuestra primera historia. Era aproximadamente la 1 de la madrugada, cuando salí a pasar a mi perra Dakota, una pastora alemán de 3 años. Dakota siempre había sido nerviosa con los extraños, pero en todo el tiempo que llevábamos juntos, jamás la había visto correr hacia alguien. Vivo cerca de un gran parque que conecta con una ruta de senderismo rodeada de árboles y oscuridad absoluta. Ahí suelo quitarle la correa para que corra un poco, mientras encuentra dónde hacer sus necesidades. Pero esa noche, algo fue diferente. Apenas le quité la correa, Dakota salió disparada hacia la entrada del sendero. Y sí, ya sé lo que muchos pensarán. No debía haberla soltado. Pero aquello no era normal. Ella nunca corría así. Nunca. Y mientras la veía desaparecer en la oscuridad del bosque, lo único que pensé fue, si entra ahí y no regresa, yo no voy a entrar por ella, porque aquel sendero de noche estaba completamente oscuro, tanto que ni siquiera podrías ver 1 metro delante de ti. Y entonces Dakota se detuvo. A unos 2 metros de la entrada del sendero vi salir una figura de entre los árboles. Cualquier otra persona probablemente habría salido corriendo, pero yo no. No me consideraba alguien fácil de intimidar. Mido más o menos 1,80 m. Hago ejercicio normalmente. La gente le teme más a mi aspecto que yo a ellos. Así que grité, ¡Dakota! Pero ella no reaccionó. Seguía completamente inmóvil, mirando fijamente a aquella figura. Y entonces comenzó a gruñir. Nunca había visto a mi perro hacer eso. Corrí hacia ella, pensando que quizás iba a atacar a esta persona. Pero cuando me acerqué, me di cuenta que era una chica. Parecía tener entre 17 y 20 años. Cabello oscuro hasta los hombros, botas negras, jeans ajustados y una chaqueta de cuero. Honestamente, era hermosa. No parecía un fantasma. No llevaba vestido blanco ni tenía aspecto enfermizo. Parecía completamente normal. Demasiado normal. Recuerdo incluso haber pensado por un segundo, tal vez podría pedirle su número. Pero inmediatamente, algo dentro de mí gritó, ¿qué hace una chica sola saliendo del bosque a la 1 de la mañana? Tomé la correa de Dakota y traté de tranquilizarla. No te preocupes, es inofensiva. La chica me ignoró por completo. Ni siquiera volteó a verme. Dakota seguía inmóvil, tensa, como si estuviera viendo algo que yo aún no podía entender. Intenté bromear otra vez. Creo que le gustas. Nada. No respondió. La chica simplemente siguió caminando lentamente hacia nosotros. Y entonces, Dakota metió la cola entre las patas y comenzó a gemir.
no ladrar, no gruñir, a gemir, con un miedo que jamás le había escuchado. Fue en ese momento cuando supe que tenía que irme. Levanté a Dakota como pude y comencé a caminar hacia atrás. Seguramente me veía ridículo cargando a mi perro de unos 30 kilos, pero no me importaba. Todo dentro de mí estaba gritando una sola cosa: vete. Entonces la chica dio un paso más hacia la luz del parque y por primera vez pude ver bien su rostro. Dios mío, era hermosa, pero sus ojos no tenía pupilas, no tenían parte blanca. Todo el globo ocular era completamente negro, negro brillante, como dos agujeros oscuros, observándome fijamente. Sentí que el cuerpo me pesaba, no podía moverme. Un zumbido comenzó a sonar en mis oídos. Quería convencerme de que eran lentes de contacto, pero no, aquello no era humano. Entonces ella habló, y su voz era dulce, pero completamente vacía, como si alguien estuviera intentando imitar cómo habla una persona. ¿Muerde? Apenas pude murmurar, no, y cuando parpadeé, ella ya estaba justo frente a mí. Podía sentir su presencia, el frío, el olor húmedo del bosque. ¿Vives cerca? Intenté responder, pero antes de que pudiera abrir la boca dijo: ¿viniste en tu auto? Retrocedí un paso y ella volvió a hablar inmediatamente. ¿Puedo ir contigo? Me dejarías ir contigo, ¿verdad? Y luego sonrió ligeramente. Está bien, no tengas miedo. En ese instante, Dakota se soltó de mis brazos y salió corriendo aterrorizada. Yo hice lo mismo, corrí sin mirar atrás hasta alcanzarla al otro lado de la calle. Cuando volteé hacia el parque, la mujer caminaba tranquilamente de regreso a la oscuridad del sendero, como si supiera que tarde o temprano alguien más aparecería por ahí. Regresé a mi casa esa noche y desde entonces jamás he vuelto a pasear a Dakota después de medianoche, porque hay algo que todavía me persigue, algo que no puedo olvidar. Ella nunca parpadeó. Vamos pues con nuestro segundo relato. En muchos pueblos de México existe una leyenda que ha sobrevivido generación tras generación. Una historia tan aterradora que incluso hoy las personas prefieren no hablar de ella después de medianoche. Se dice que, cuando alguien está a punto de morir, puede escuchar el paso de una antigua carreta recorriendo las calles vacías. Una carreta oscura, arrastrada por caballos negros, con ojos que parecen brasas encendidas, y cuentan que quien la escucha, o peor aún, quien logra verla, corre el riesgo de no volver jamás. Juan vivía en una colonia popular de Mazatlán, y aunque hoy lo cuenta como una anécdota aterradora, asegura que de joven estuvo a punto de convertirse en otra víctima de la carreta de la muerte. Cuando era muchacho, Juan acostumbraba a reunirse con sus primos en casa de una tía. Pasaban las noches jugando baraja, dominó y dados. Entre risas, apuestas pequeñas y algunas copas de más, las horas se les iban hasta la madrugada. Pero el abuelo de Juan siempre le advertía algo: no ande solo tan noche, porque el juego y la bebida son cosa del diablo. Juan solo se reía, pensaba que su abuelo exageraba para asustarlo y hacerlo ahorrar dinero. Nunca imaginó que aquellas palabras eran una advertencia real. Una noche, después de regresar bastante tomado, Juan intentó dormir, pero no podía. Las palabras de su abuelo retumbaban una y otra vez dentro de su cabeza. Cosa del diablo, cosa del diablo, cosa del diablo, cosa del diablo, cosa del diablo. Pasaron las horas, y cerca de las 3 de la madrugada, los perros comenzaron a ladrar desesperadamente. Las gallinas cacarearon como si algo las hubiera espantado, y entre todo aquel escándalo, Juan escuchó algo más.
caballos. El sonido de ruedas de madera avanzando lentamente por la calle. Una carreta. Pero, ¿quién podría andar en una carreta a esta hora? Y entonces, ocurrió algo peor. Todos los animales callaron al mismo tiempo. Los perros, las gallinas, todo quedó completamente silencio. Y la carreta se detuvo justo afuera de su casa. Juan sintió como el miedo le congelaba el cuerpo. Pasaron algunos segundos que parecían eternos. Y entonces, la carreta volvió a avanzar. Los caballos retomaron el trote. Los perros volvieron a ladrar desesperados. Pero ahora Juan ya no podía soportarlo. Temblando, se acercó lentamente a la ventana y miró hacia la calle. Ahí estaba, la carreta negra, avanzando lentamente en la oscuridad. Era conducida por un hombre vestido completamente de negro, pero no podía verle el rostro. La sombra de su sombrero, una especie de manta oscura, cubrían completamente su cara. Juan sintió que el corazón se le detenía. Retrocedió inmediatamente. Se lanzó a la cama muerto de miedo, pero ya no pudo dormir, porque sabía que aquello no era normal. En cuanto amaneció, salió rápidamente a la calle y entonces vio a una vecina llorando, sentada en la banqueta, apenas unas casas más adelante. Juan se acercó confundido y le preguntó qué había ocurrido. La mujer respondió entre lágrimas: mi esposo murió esta madrugada, como a las 3 de la mañana. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Juan y sin decir nada, corrió a buscar a su abuelo. Pero antes de que pudiera contarle lo sucedido, su abuelo lo miró fijamente y dijo: era la carreta de la muerte y vino a llevarse el alma del vecino. Y así llegamos al final de este episodio de Tengo Miedo. Recuerda, cada jueves publicaremos un nuevo episodio. Puedes encontrarnos en YouTube, Facebook, y si tienes una historia que quieras compartir, envíalo a nuestro correo electrónico, mihistoria@tengomiedosiaro.com. Hasta la próxima, si es que puedes dormir después de lo que has escuchado, porque yo ¿Te has quedado con ganas de más escalofríos y suspenso? Suscríbete ahora mismo para no perderte ni un solo episodio de nuestro podcast y únete a nuestra comunidad de amantes del terror. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita.